Durante el siglo XX, el lenguaje político se convirtió en un objeto central de análisis historiográfico, especialmente en el marco de corrientes que cuestionaron las narrativas tradicionales y positivistas de la historia. El contexto histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial fue clave para el surgimiento de nuevas escuelas historiográficas que buscaron problematizar no solo los grandes eventos, sino también los discursos, ideologías y construcciones simbólicas a través de las cuales se configuraron las realidades políticas. En este escenario surgió la Escuela de Cambridge, cuyo principal estudio fue la historia del pensamiento político desde una perspectiva contextualizada, es decir, entendiendo los contextos no como repositorios de verdades atemporales, sino como intervenciones específicas en debates políticos concretos. Skinner, 2002. Esta corriente se inscribió dentro de una reacción más amplia contra las lecturas anacrónicas y fue fundamental para renovar la forma en que los historiadores interpretan los discursos políticos. Uno de los temas centrales de esta escuela historiográfica fue la manera en que los actores políticos utilizaron el lenguaje para ejercer poder, resistir dominaciones o construir legitimidades. El análisis del discurso político se convirtió entonces en una vía para entender no solo lo que se decía, sino cómo y por qué se decía en ciertos contextos históricos. Quentin Skinner, figura destacada de esta escuela, afirmó que las ideas políticas deben ser entendidas como actos lingüísticos realizados por agentes en circunstancias específicas. Skinner, 1998. En ese sentido, el lenguaje político no era meramente un reflejo de estructuras sociales subyacentes, sino una herramienta activa en la conformación de la realidad política. Esta visión desafió el enfoque de la historia de las ideas clásicas, que tendía a separar los textos de sus contextos y los trataba como portadores de verdades universales. La Escuela de Cambridge introdujo innovaciones metodológicas que transformaron el estudio de la historia intelectual y política. Una de las más significativas fue el uso del análisis del lenguaje ordinario y la teoría de los actos de habla, influenciada por filósofos como J. L. Austin y Ludwig Wittgenstein. Skinner propuso que los textos políticos deben analizarse como intervenciones estratégicas que buscan persuadir, justificar o refutar posiciones en debates específicos. Este enfoque contextualista implicó una ruptura con el positivismo y la tradición documentalista, ya que puso el énfasis no solo en qué se dice, sino en por qué y para qué se dice en un momento histórico determinado. Así, los historiadores dejaron de ver las ideas como entidades fijas y comenzaron a estudiarlas como prácticas discursivas en disputa, profundamente arraigadas en contextos políticos concretos. Quentin Skinner, nacido en 1940 en Oldham, Inglaterra, es uno de los principales exponentes de esta corriente. Estudió en la Universidad de Cambridge, donde fue influenciado por intelectuales como John Pocock y Peter Laslett. Fue profesor en el Christ's College y luego en la Queen Mary University de Londres. Su carrera intelectual se ha centrado en repensar la forma en la que se deben de abordar el pensamiento político clásico, especialmente los textos del Renacimiento y la Ilustración. Entre sus influencias más importantes
se encuentran la filosofía analítica del lenguaje y la crítica a la historia conceptual tradicional. Su trabajo ha sido decisivo para construir una metodología rigurosa que permita evitar las distorsiones anacrónicas en la lectura de textos políticos del pasado. Entre sus obras más influyentes destacan Los fundamentos del pensamiento político moderno, de 1978, considerada una de las mayores contribuciones a la historia del pensamiento político del siglo XX. En esta obra en 2 volúmenes, Skinner estudia el surgimiento del Estado moderno desde el siglo XIII hasta el siglo XVII, analizando autores como Maquiavelo, Bodin y Hobbes. Su enfoque se centra en cómo estos pensadores intervinieron en debates políticos contemporáneos mediante el uso estratégico del lenguaje. Las fuentes que utiliza principalmente tratados políticos, discursos políticos y documentos legales de la época. En este sentido, su trabajo demuestra cómo el análisis minucioso de los términos y argumentos permite reconstruir las condiciones históricas de posibilidad de ciertas ideas políticas. Otra obra importante es Visión de la política, de 2002, en la que profundiza su propuesta metodológica y defiende la importancia del contexto lingüístico e histórico para la interpretación de los textos políticos. Para finalizar, podemos decir que la motivación de Quentin Skinner para desarrollar este pensamiento era que él tenía la capacidad de revelar las complejas estrategias discursivas mediante las cuales los actores políticos construyen sentido, poder y legitimidad, en un siglo marcado por el ascenso y la caída de ideologías, guerras ideológicas y revoluciones sociales. El estudio del lenguaje político ofrece una herramienta privilegiada para comprender cómo se producen los cambios históricos. La propuesta metodológica de Skinner, al integrar la filosofía del lenguaje, teoría política e historia contextual, demuestran que las palabras no son neutras ni inocentes, sino instrumentos de acción política. Esta aproximación no solo permite interpretar mejor los textos del pasado, sino también interpelar críticamente los discursos del presente. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional el trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Assalamu alaikum. Mr. Moderator, our distinguished guests, brothers and sisters,
our friends and our enemies. Everybody is here. As many of you know, last March, when it was announced that I was no longer in the Black Muslim movement, it was pointed out that it was my intention to work among the 22 million non-Muslim Afro-Americans and to try and form some type of organization or create a situation where the young people, our young people, the students and others, could study the problems of our people for a period of time and then come up with a new analysis and give us some new ideas and some new suggestions as to how to approach a problem that too many other people had been playing around with for too long.